Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Alejandro Jiménez, soy consejero y terapeuta en adicciones y mi función dentro de Clínica Renaci es la del supervisor clínico. Quisiera agradecerles por estarnos acompañando en una transmisión más, en un taller más, donde vamos a estar trayendo sábado con sábado diferentes temas de importancia para ustedes, donde es importante que ustedes conozcan más acerca de la adicción, más acerca de trastornos, más acerca de otras situaciones también sociales que vamos a estar hablando. Y dentro de esta parte o este punto, yo me quise concentrar en un factor o en un tema que estamos hablando de las situaciones sociales que te llevan al consumo. Me enfoqué más en la parte familiar y cómo es que pues se desarrolla el primer contacto social con papá, con mamá, hermanos, tíos, abuelos, y cómo nosotros podemos formar parte de crecimiento o de truncar a un familiar o a un nuevo integrante de la familia. El papel de las familias es clave en la prevención de las adicciones a través de la transmisión de valores, lo que nosotros enseñamos o lo que nosotros pues podemos proyectar en nuestros familiares. En el desarrollo de nuestros hijos o hijas es importante que desde la infancia fomentemos hábitos de salud, tanto mental, física y emocional. Es decir, generar un hábito donde se puedan tener ambientes seguros, donde yo pueda expresar mis emociones, cómo me siento, que sea una situación normal el atenderte con un psicólogo, con un terapeuta, donde tú puedas dar un seguimiento, simplemente busques un crecimiento personal. También dentro de la parte de salud, dentro de la estabilidad laboral que podemos encontrar, todo esto que nosotros vamos haciendo como adultos para nuestros hijos no deja de ser otra cosa más que enseñanza. Entonces nosotros tenemos que estar atentos con nuestros comportamientos y lo que proyectamos, porque si lo hacemos de una manera diferente o de una manera errónea, puedes estar siendo partícipe de facilitar que en un futuro tu hijo pueda tener conductas o una problemática de adicción. El tema principal que abordaremos son los problemas asociados con el consumo y las conductas adictivas y su impacto en la familia o cómo la familia puede formar parte de esta problemática. La familia es uno de los pilares más importantes en el desarrollo, tanto como la escuela, los grupos iguales y los clubes sociales o los ambientes sociales en los cuales nos desarrollamos como seres humanos. La familia alberga un gran potencial en dos direcciones opuestas. Uno puede proteger y potenciar las habilidades y las destrezas del individuo, y las otras también pueden dañar o destruir las capacidades de desarrollo del infante. Podemos decir que la familia es el primer apoyo o la primera dificultad a la que se enfrenta un recién nacido. Aquí sí me gustaría aclarar, porque influyen dentro de los comportamientos y las convivencias, por ejemplo, en el estado de Sonora, donde tenemos estadísticas altas en alcoholismo, donde el consumo de alcohol es sumamente elevado y en cualquier situación social está presente, y es algo que se va marcando y se va dejando a nuestros niños. Es decir, pues es un bautizo, una piñata, un nacimiento de una persona, un funeral, etcétera. Siempre todo está relacionado con consumo de alcohol. Estadísticas hace poco que yo leía mostraban que en el estado de Sonora, en el año pasado, se había emparejado los gastos económicos que pueden hacer las familias en alimentación y en consumo de alcoholes. Entonces es tan grande la cantidad que se puede llegar a hacer una comparativa de este tipo. Y el mensaje que estamos dejando a nuestros niños es que esto es una situación totalmente normal. Pero aquí nosotros tenemos que, como factor o situación social, identificar que no todos tienen la misma capacidad de raciocinio, que no todos tienen la misma educación, que no todos tienen las mismas problemáticas o conflictos, y que para algunos puede ser una situación normal donde puedan consumir alcohol de una manera social, pero habrá otros menores o habrá otros infantes que desafortunadamente no lo puedan percibir así, y los estamos exponiendo a una situación de alcoholismo sumamente elevada. Incluso dentro de la cultura es tan normal que yo he visto situaciones donde a menores pues se les da alcohol y es una situación como de fiesta, de gracia o de burla,
que desafortunadamente tiende a ser una predisposición tremenda para generar una adicción en un infante. Cuando estamos en presencia de nuestros niños, siempre estamos educando. Incluso cuando guardamos silencio, cuando alzamos la voz, cuando conversamos, cuando estamos teniendo interacción y cuando estamos, no sé, cualquier expresión, todo eso nuestros niños lo están absorbiendo. No podemos dejar de comunicarnos o de transmitir alguna clase de contenido, aunque estemos en silencio, y está captado por nuestros hijos y replicado de igual manera. Vamos a poner un ejemplo que está no sé, mamá, papá en el tráfico con su niño en el carro y hay muchísimo tráfico. Entonces, siempre hay dos alternativas o dos situaciones. Está el típico papá que se desespera y empieza a pitar y empieza a maldecir y empieza a decir muchas palabras antisonantes, mientras el hijo está recibiendo un mensaje de que ante una situación de conflicto, de estrés o de frustración, una manera adecuada de resolverlo, que es totalmente erróneo, pues es tomando esta actitud desafortunada que genera una mala educación. Por el otro lado, podemos ver también una situación donde la otra parte pues toma una actitud relajada, trata de mostrar una sonrisa, prende música, trata de conversar con su hijo. Acá el mensaje que estamos mandando, que es todo lo contrario al ejemplo que estaba poniendo al principio, es que estamos capacitando a nuestros hijos para tener tolerancia a la frustración. Oye, qué flojera el tráfico, qué mal que haya tanto tráfico, qué lata, puede ser una expresión. Mas, sin embargo, tenemos que nosotros mostrarles nuestra corporabilidad desde nuestra, pues desde lo que estamos mostrando o exteriorizando, que estamos, pues sí, un poco insatisfechos con la situación que está sucediendo. Mas, sin embargo, sabemos cómo lidiar o estamos haciendo algo por lidiar con esa frustración o el retraso que estamos teniendo. Hacer prevención en cuestión de drogas no es solamente hablar a nuestros hijos de drogas o de consumo. Es transmitir valores, habilidades y actitudes para que sepan decir no si en algún momento es que se las llegan a ofrecer. No hay mejor prevención para las adicciones que la educación en casa y la educación que se recibe en las escuelas. Este es un factor súper importante que tenemos que tomar muy en serio. Nosotros no podemos únicamente identificar como que mi hijo va a consumir drogas si yo consumo drogas o si ve drogas. También podemos interpretar o tener nosotros conductas adictivas. Por ejemplo, podemos hablar de una familia disfuncional donde el hijo consume alcohol y drogas, donde la hija se la lleva todo el tiempo en redes sociales y en el teléfono, donde el papá se la lleva en el casino todos los días y la mamá se la pasa completamente, no sé, obsesionada de compras o en el trabajo. Cada uno de los individuos que acabo de mencionar tienen una conducta o una problemática de adicción en diferentes ramos, pero sigue siendo una adicción. Aquí es importante reflejarles que cada uno de estos individuos lo que están haciendo es no responsabilizarse de situaciones que están doliendo dentro de su corazón, y para evitar ver el conflicto por el cual están atravesando de manera personal o en manera sistémica como familia, pues deciden cada quien tener una fuga del conflicto. Drogas, alcohol, redes sociales, el casino, las compras o el trabajo. Y desafortunadamente nosotros no podemos mandar un mensaje contundente a nuestros hijos tratando de erradicar o de prevenir una adicción cuando la enseñanza que yo estoy dejando es una conducta adictiva, o es que soy un adicto al trabajo, soy un adicto a la limpieza, soy un adicto, tengo problemas de ludopatía, tengo diferentes adicciones o tendencias repetitivas. Entonces no es un mensaje sumamente fuerte para nosotros poder ayudar a prevenir que nuestro hijo pueda caer en consumo. Generalmente las personas desarrollamos comportamientos adictivos no porque nos falte información, sino por carencias de autoconocimiento, autoestima y o habilidades sociales. Prevenir adicciones en el ámbito familiar
requiere pararse a pensar y establecer un plan educativo que persiga reducir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección. En este plan se pueden contemplar ser referentes, como lo decía al principio, en la salud para nuestros hijos, tanto mental, emocional y socialmente, tener un estilo de vida educativo y de comunicación justa y asertiva, establecer normas y límites. En adolescentes también trabajar mucho con la negociación, tener un discurso bien armado sobre el consumo de drogas, adicciones y sus consecuencias. Si reducimos los factores de riesgo y reforzamos los factores de protección, existe una gran probabilidad de que nuestro hijo no pueda llegar al consumo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo y los factores de protección de los cuales les estoy hablando? Los factores de riesgo son los elementos que aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle adicción. Por ejemplo, existen los factores sociales, cuando existe la presión, cuando en mi comunidad, en mi barrio, en mi colonia, en mi fraccionamiento hay consumo, cuando los miembros de mi familia tienen consumo, cuando dentro de la escuela normalmente y a veces y mayor parte del tiempo existe consumo, cuando se normaliza, cuando se minimiza dentro de un entorno social el consumo, pues este es un factor de riesgo para que nosotros o nuestros familiares también minimicen y no se den cuenta de los riesgos o de las consecuencias que pueden vivir y terminen experimentando y posiblemente enganchándose con alguna adicción. Un factor de riesgo social para los tipos de adicciones que existen es la falta también de recursos comunitarios, estar mucho tiempo en ocio, o no tener educación pues dentro de una escuela, o no tener las mismas oportunidades laborales que las demás personas u otros entornos sociales puedan tener. Dentro de los factores de protección son aquellos que potencialmente reducen la probabilidad de que una persona desarrolle adicción. Una de las partes importantes para un infante pues es interactuar con adultos y menores que cuidan su salud. Biopsicosocial también es importante, que sean personas que se preocupen como por la parte del deporte, por ser cumplidos, por ser responsables, promocionar el pensamiento crítico y la autonomía, estar entrenado para resistirse a la presión de los grupos que puedan ofrecer, tolerancia para la frustración y todas estas tipos de situaciones que nosotros podemos ir potencializando en nuestros hijos para que sea un factor de protección para ellos. Aquí en este punto es importante también ver las capacidades que la familia tiene para afrontar las problemáticas que se van presentando. A veces la dinámica de afrontamiento de problemas es aprendida y reforzada por toda la familia, es una situación sistémica. Se afronta el estrés, la tristeza y la culpa abusando de alguna sustancia o teniendo alguna conducta inadecuada para afrontar esa situación, como siendo irresponsable, sacarle la vuelta a los conflictos, irme, no sé, fuera de casa, huir a los problemas o tener alguna fuga, incluso consumo de drogas, casinos, que ya lo mencionábamos hace algún momento. Esta dinámica de afrontamiento emocional se retroalimenta de forma constante. Todos los miembros de la familia observan a los demás gestionándose las emociones a través de la adicción o tratando de solucionar sus problemas emocionales a través de la adicción. Esto hace que se neutralice esa forma de vivir, que se normalice y que todos aprendan a vivirlo. Desde el cigarro, desde el teléfono, desde redes sociales, desde drogas, desde todo tipo de adicciones, la familia aprende que es la manera en que se libera el estrés. Por ejemplo, si nosotros tenemos un niño al frente, un niño cerca y nosotros nos mostramos estresados, vamos a, no sé, a nuestro dormitorio y sacamos un cigarro y lo prendemos y lo fumamos como si lo estuviésemos disfrutado y después sacas una sonrisa, el mensaje o la proyección que estás haciendo para este niño es que si tú estás estresado, tienes una alternativa como el cigarro que genera una adicción que te va a ayudar a aliviar tus penas. Esos son los mensajes que tenemos que tener cuidado y que estamos mandando constantemente a nuestros hijos. No es tan sencillo como que un hijo aprenda de un padre o de una madre bebedora a consumir alcohol.
Lo que se aprende es el estilo de afrontamiento, las capacidades, como les decía, que tenemos para afrontar los problemas. Por ejemplo, la madre bebe cuando está nerviosa o fuma cuando le pasa lo mismo. Se aprende a utilizar una conducta poco saludable para gestionar las emociones. Si educas de forma coherente, con la palabra y con los hechos, valores, y yo lo demuestro, no simplemente lo externo, pues es una educación más efectiva que podemos brindar a nuestros hijos. Uno de los valores más importantes es el valor de la libertad y de la responsabilidad individual. No querer hacer las cosas o tomar las decisiones por nuestros hijos. Dejemos que ellos aprendan por sus propios errores, dando acompañamiento para cuando nos necesiten, nosotros podamos estar allí presentes y podamos orientarlos de una manera efectiva. Tenemos que enseñarles el valor del trabajo y el esfuerzo, la tolerancia a la frustración y muchísimas situaciones o herramientas que pues hemos mencionado algunas en este taller que te pueden ayudar para prevenir la adicción o el consumo de nuestro familiar. Y pues una frase dentro de terapia que utilizamos es que nuestros hijos son nuestros espejos. Nuestros hijos aprenden o absorben todo lo que ven en nosotros desde que tienen uso de razón hasta los 12 años. Ellos son nuestros espejos y nos imitan absolutamente en todo lo que hacemos. A partir de los 12 años, ellos van generando y desarrollando una personalidad que para algunos es positiva y para otros desafortunadamente no termina muy bien por el entorno social en el que les toca crecer. Definitivamente el trabajar con prevención de adicciones, como lo dije al principio del video, o el mejor método para prevenir las adicciones es la educación que tú mismo puedes dar en casa a tus hijos. Agradezco por haberme acompañado en este taller. Espero haya sido de su agrado y poder traer información un poco diferente, no únicamente qué hacer cuando tu hijo ya está en consumo o está en una adicción, sino qué podemos hacer para prevenir el problema de la adicción que está arrasando con esta parte social. Y pues me quise enfocar dentro de la parte familiar y espero haber sido de utilidad de esta información y que tengan un excelente sábado.